Yo entiendo que muchos hermanos, muchas personas no están de acuerdo con el actual pontificado. Yo no soy, de hecho, la excepción y yo siento de repente lo que muchas personas también sienten, pero hay que tener algo en claro, que nosotros tenemos la responsabilidad, al menos los que tenemos un canal de YouTube y publicamos cosas sobre la iglesia, de pasar la información completa y buscar siempre la verdad, no influir en lo que nosotros mismos sentimos para generar más odio, más rechazo y de repente usando esto como una razón más para no solamente atacar un pontificado, porque obviamente muchas personas tienen sus razones, porque este no ha sido de los mejores, y muchos dicen que es el peor pontificado de la historia, pero sin embargo, por ejemplo, en cuanto a esto de la negativa de la iglesia, en cuanto a la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, algunos canales de YouTube, y ya han venido hermanitos, ¿no? Que han repetido exactamente lo mismo que algunos canales de YouTube están diciendo. Por ejemplo, un hermanito comentó en el video que hice de los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos, dijo que la Virgen de Akita es la misma de Nuestra Señora de todos los pueblos, y Benedicto dijo que Akita era la continuación de Fátima. Y este pontificado, el cardenal Tucho Fernández, está pisoteando las palabras del Papa Benedicto, ¿no? Negando esta aparición. Pero Benitos, estamos tratando de relacionar cosas que no tienen mucho que ver. Porque yo les digo una cosa, sí, Benedicto XVI creía en Akita, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2005, ya cuando había fallecido Juan Pablo II y era el pontificado de Benedicto XVI, sacaron un nuevo documento sobre la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, pidiendo el cambio de la oración original, porque ya habían problemas teológicos desde los años de las apariciones, cuando la Virgen dijo que no era María, sino la Señora de todos los pueblos. Entonces, no echemos la culpa a este pontificado sobre esto, porque realmente estaríamos mintiendo, porque esto viene de atrás. He visto que incluso en otros canales dicen que no existe este documento, ¿no? Que es un invento, que el Magisterio para la Doctrina de la Fe en 1974 no publicó esto porque no se encuentra el documento. Y yo les estoy enseñando ahorita el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de 1974. Entonces, en este canal dijeron, si hay ese documento puede ser falsificado. Y hermanos, a ver, no creamos tampoco que si no encontramos un documento está falsificado o simplemente es mentira. Voy a irme a una página web, ok, una página web y sencilla, donde hablan de la información de los datos, incluso de las fechas de las aprobaciones y desaprobaciones de esta aparición. Y si ustedes se dan cuenta, esta página es del año 2012. Ya era público en el año 2012 cuando el Papa Benedicto XVI estaba en el pontificado, ya era público las fechas de negativa del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Entonces, para los hermanos que tienen sus canales de YouTube y están diciendo, no, pero es que este pontificado está pisoteando las palabras de la Virgen, que esta aparición ya estaba aprobada. Hermanos, nosotros tenemos la obligación de tratar de difundir la verdad y no decir lo que nosotros creemos, porque si nos gusta o no nos gusta este pontificado, si no estamos perdiendo veracidad en la información que nosotros mismos pasamos. Repito nuevamente las fechas para que les quede claro a las personas y quienes quieran escuchar algunos mensajes y el por qué probablemente esta aparición no se aprobó en sus tiempos. Fue, como les dije, por ese problema teológico que había con la oración y la explicación que la Virgen había dado. Los teólogos en esos tiempos no estaban de acuerdo. En el año 1956 fue la primera declaración de tipo disciplinaria por el obispo de Harlem, ¿ok? Esto fue en el pontificado de Pío XII. Se declara como una aparición no sobrenatural. En 1961, un grupo de profesores teólogos piden al Papa Juan XXIII que se vuelva a realizar una investigación, que se vuelva a aperturar, no obteniendo ninguna respuesta positiva. En el año 1974 es cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe lanzó este juicio de no sobrenaturalidad, pero se permitía la devoción, no sobrenatural, Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero se permite la devoción. En 1996, Monseñor Boomers autorizó la veneración
pública de Nuestra Señora de todos los pueblos, pero sin volverse a mencionar si era una aparición natural o sobrenatural. En el 2005, la Congregación para la Doctrina de la Fe volvió a emitir una publicación sobre estas apariciones pidiendo el cambio de la oración original. Ya no se volvió a pronunciar sobre un decreto que dio la Doctrina para la Fe en el año 1974, pero pidió en el año 2005, bajo el pontificado de Benedicto XVI, que se cambie la oración original. ¿Ok? Entonces, en cuanto al patriarcado maronita, también hizo público en el año 2020 una carta en respuesta sobre estas apariciones, donde pedía que se siga lo que se dijo en 1974, ¿no? De no difundir estas apariciones, ¿ok? En el año 2020, Monseñor Johannes Hendricks, que era obispo de Haarlem, recordó a la gente sobre lo que dijo el Magisterio para la Doctrina de la Fe en 1974, de no promover estas revelaciones, ¿no? Monseñor matiza que mientras que el título de Nuestra Señora de todas las Naciones, de María, es teológicamente aceptable, es decir, que se diga Nuestra Señora de todas las naciones o de todos los pueblos de María, es teológicamente aceptable, pero esto no se entiende como un reconocimiento sobrenatural, dado que, según el obispo Monseñor Johannes, en el año 2020, él decía que el peso de la doctrina, el documento magisterial de más peso era de la Doctrina de la Fe de 1974. Vámonos a la página del año 2012, ¿ok? Esto es por Kevin Simons, el 6 de agosto del 2012. Esto fue publicado sobre Nuestra Señora de todos los pueblos, para quienes digan que no, que esto es nuevo, que esto lo ha inventado el Tucho Fernández. No, hermanos, vamos realmente a la verdad, ¿no? En esta página nos habla de las fechas también, nos habla también algunos datos adicionales, ¿ok? El 21 de julio del 2001, el obispo Punt sucedió a Boomers, esto ya lo comentamos, ¿no? Luego el obispo Punt en el 2002 declaró las apariciones como de origen sobrenatural. En septiembre del 2008, Monseñor Charles Cicluna, promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 2008, esto es bajo el pontificado del Papa Benedicto XVI, presente en el 22º Congreso Mariológico en Lourdes, Francia, presentó un ensayo sobre las normas de la Iglesia en 1978 para discernir las presuntas apariciones y revelaciones, ¿no? El documento Norme Congregationis o simplemente NC. En el 2010 el ensayo fue publicado en la revista académica de la Pontificia Academia Mariana Internationalis para el público en general. En su ensayo, el Monseñor afirma que una vez que la Congregación para la Doctrina de la Fe emite una decisión sobre una supuesta revelación privada, la decisión es de autoridad jerárquica indiscutible, lo que significa que una autoridad inferior que se publique, sea posterior de esta publicación de la Congregación, no puede revocarla. Es interesante que en esta sección Cicluna incluye a nota de pie de página que cita el caso de Nuestra Señora de todos los pueblos. Dice lo siguiente: otro caso que sigue siendo problemático sería el de Ámsterdam sobre las presuntas apariciones y revelaciones de la Señora de todos los pueblos. El siervo de Dios Pablo VI, el 5 de abril de 1974, aprobó la decisión de la congregación de publicar la sentencia negativa, constant de non supernaturalitate, tomada el 27 de marzo de 1974. La notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe lleva la fecha del 25 de mayo de 1974 y ha sido propuesta nuevamente en los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe publicados en el 2006. Esto quiere decir, Monseñor Cicluna, que Pablo VI en 1974, el 5 de abril, aprobó la determinación de constant de non supernaturalitate
que se tomó el 27 de marzo del 74. La Congregación para la Doctrina de la Fe lleva el 25 de mayo de esta fecha, fue su publicación de lo que se decretó. Y nuevamente se ha propuesto, nuevamente se ha vuelto a publicar en Documentos para la Doctrina de la Fe, publicado en el año 2006, en Documentos 22, página 90. Entonces, esto se ha vuelto a hacer en el año 2006. El punto de vista de Monseñor Scicluna plantea algunas preguntas. Primero, si la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un juicio negativo sobre las afirmaciones de Ámsterdam, ¿tenía el ordinario local, o sea, Marianus Punt, el obispo que después la aprobó, tenía la autoridad necesaria para declarar que las afirmaciones eran de origen sobrenatural en mayo del 2002? Dada la naturaleza jerárquica de la notificación de la congregación, uno habría esperado que Punt dijera algo sobre este asunto en su carta del 31 de mayo del 2002, pero extrañamente no lo hizo y no hay nada en ninguna otra parte de la literatura al respecto. Entonces, esto queda así, hermanos. Acá Monseñor Scicluna en el Congreso Mariológico publicó esto, ¿no? Explicó esto en el año 2008 bajo el pontificado de Benedicto XVI, que un veredicto que haya publicado la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene mayor peso de lo que un obispo podría publicar posteriormente. Entonces, estos puntos son debatibles, hermanos. ¿Quién tiene la razón? ¿El obispo, Monseñor Scicluna? ¿Nosotros que creemos que, o las personas que creen que simplemente la doctrina de la fe se equivocó, el obispo que la aprobó tiene más razón y tiene más peso? Hermanos, siempre hay que buscar la verdad. Si lamentablemente esta aparición la negó la doctrina para la fe, entonces el peso de la doctrina para la fe es más que la que un obispo pueda tomar. Por ejemplo, Peña Blanca fue negada 2 veces por las investigaciones que se hizo del obispo de Valparaíso, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe no emitió todavía ningún juicio jurídico en cuanto a esa aparición hasta el día de hoy. Si la congregación lo hace, va a ser un documento de peso. Bueno, entonces, esto, hermanos, disculpen que lo vuelvo a repetir. Yo en mi otro video lo he hecho, les he dado fechas, les he compartido algunos mensajes y les he compartido cuál es la verdadera razón por la cual no se aprobó esta aparición en su momento por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No es ahorita, sino que esto viene desde antes por ese término teológico que la iglesia no le convenció y por eso pidieron el cambio de la oración. Entonces, que esto quede muy claro, hermanos. A veces, si bien es cierto, nosotros nos podemos equivocar muchas veces y ustedes tienen todo el derecho de a nosotros corregirnos, decirnos cuál puede ser nuestro error, darnos las pruebas necesarias cuando de repente podemos caer en la mentira, en la difamación o en exagerar y con nuestras exageraciones crear más división, más odios, más resentimientos. Pues hermanos, háganlo siempre aplicando la caridad y decirnos, oye, esto está mal, te estás equivocando, mira, este es el documento y eso se puede corregir, esto se debe corregir, pero no fomentar la división, el odio, el resentimiento y decir cosas que no son en aras de la verdad, porque si nosotros que queremos defender la doctrina, ¿no? Luchar por la iglesia, defender a Cristo, estamos sacando cosas a medias o no decimos las cosas completas para beneficio de nuestros propios pensamientos, pues entonces ahí estamos faltando a la verdad y la verdad es Cristo. Así que esto es lo que quería, hermanos, remarcar en cuanto a esta aparición. Particularmente para mí aún la estoy poniendo en discernimiento, ya leí todos los mensajes, estoy pensando volver a leerlos para poder meditarlos bien, poder entiendo ahora, habiendo leído todos los mensajes, entiendo qué es lo que la Virgen ha querido transmitir en esta aparición, pero si de momento una aparición no se aprueba, como por ejemplo Peña Blanca, si en caso, yo promuevo mucho Peña Blanca en mi canal, pero si no se llega a aprobar, si la Congregación para la Doctrina de la Fe emite un juicio de Peña Blanca, algo que no se ha hecho antes, si los dos obispos, el obispo sí
se realizó investigaciones y 2 veces negaron Peña Blanca por falta de investigación, pero aún la doctrina para la Congregación de la Fe no dio su veredicto final. Entonces, si niegan esta aparición, lamentablemente así será, pero ¿qué hacemos nosotros? No podemos hacer nada, no por eso vamos a odiarlos, ¿no? Que odian a la Virgen, que no. Sabemos que la Virgen sí es la corredentora. La Virgen ya misma lo ha dicho no solamente en esta aparición, en otras apariciones como Peña Blanca. Los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, dijeron que ella ayuda en la tarea a Cristo a salvar almas. Entonces, nosotros sabemos que la corredentora será el quinto dogma mariano que será proclamado en su momento, ¿no? Yo creo, sinceramente, como ya les había dicho antes, esto sucederá con el triunfo del Corazón Inmaculado de María, después de todo, ¿no? Con la conversión de Rusia. Entonces, vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas, cuándo suceden las cosas, pero tratar de defender la iglesia es tratar también de difundir la verdad total. No a medias, hermanos, no confundir más a la gente. La gente ya está ahorita bastante confundida con este pontificado como para poder meter más candela, como se dice, no más leña al fuego. Así que tengan nada más mucho discernimiento, hermanos, cada vez que ven un video, incluso los míos. Me puedo equivocar 1000 veces, porque sé que a veces también soy bastante impulsiva. Quizás trato de no transmitirlo mucho en mis videos, y quizás a veces soy también de repente muy conspiranoica, porque así soy y hay muchas cosas que yo no me creo así nomás, por ejemplo, cuando se habla de la élite mundial. Pero eso no quiere decir que mi palabra sea definitiva, ¿no? Yo me puedo equivocar y esto nos puede pasar a muchos canales católicos en YouTube y esto ahora está sucediendo. Entonces, nuestra misión de todos es buscar siempre la verdad y no dejarnos influenciar por un canal de YouTube que simplemente se deja llevar de sus impulsos o de lo que sienten, que está bien, quizás es justificable, pero no siempre es bueno porque no se transmite toda la verdad. Eso es todo lo que quería compartir. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector hoy lunes y les dé una bendecida semana a todos. La palabra del Señor.